Aquí entonces un comentario, digamos, para poder entenderla. La primera son tendencias históricas. Eso básicamente lo que quiero decir con ello es que algunas han sido creadas y gestadas en diversos momentos de la historia y en ese momento, digamos, han tenido una legitimidad o han sido tendencias dominantes para pensarse la intervención social. Entonces, lo primero es entender que son perspectivas que se han construido históricamente. Pero en segundo lugar, hoy, en la sociedad capitalista, en su fase neoliberal, tendríamos que decir que hoy coexisten estas diversas tendencias en la intervención social. En otras palabras, no solamente vamos a hablar de una serie de tendencias que se han creado históricamente, sino que hoy algunas de ellas coexisten en las maneras como se piensa y cómo se asume la intervención social. Y esto, digamos, fundamentalmente lo que nos hace es ubicar una alerta sobre lo que hoy entendemos por intervención social, en la medida que encontramos estas diversas tendencias. Una primera tendencia, entonces, es aquella que considera que la intervención social está centrada en la relación necesidad-recursos. La intervención social centrada en la relación necesidad-recursos. Va a decir Margarita Rosa Pagaza, esa primera tendencia considera que la intervención social es un conjunto centrada. Y aquí vale la aclaración. Cuando digo centrada no quiere decir que excluye otra serie de elementos, sino que es lo fundamental. Digamos, es la característica que tiene, digamos, esta tendencia. Entonces, repito, esta primera tendencia señala que la intervención social está centrada en el binomio necesidades y recursos. Entonces va a decir Margarita Rosa Pagaza, se considera aquí la intervención social como un conjunto de procesos de diverso orden, teóricos, metodológicos, administrativos, relacionales, un conjunto de procesos orientados a satisfacer necesidades a través de la asignación de recursos. Va a decir Margarita Rosa Pagaza, esta primera perspectiva implica varias cosas. Primero, que se reconoce que la intervención social nace, se inaugura como un acto precisamente a partir de la identificación de las necesidades de los sujetos, de los colectivos y de los grupos. Este sería, digamos, el acontecimiento que funda esta práctica social. La intervención social entonces requiere desarrollar capacidades, habilidades, técnicas e instrumentos que sean capaces de identificar las necesidades, de caracterizarlas, de tipologizarlas, de identificar los niveles, digamos, de esas necesidades. En razón a ello, entonces, una intervención será eficaz en la medida que logre desarrollar un arsenal que permita la identificación de esas necesidades. Esta primera perspectiva tiene mucho del trabajo richmondiano. Recuerden ustedes que para Mary Richmond uno de los elementos fundamentales de la intervención social era el lograr un buen diagnóstico. Entonces, reitero, una intervención será eficaz en la medida en que uno logre identificar, clasificarlas, tipologizarlas. Y segundo, esa intervención será eficaz en la medida que logre identificar los recursos que cubren o que permiten el conjunto de satisfactores para esas necesidades. El quehacer profesional o la intervención social entonces se limitaría o privilegiaría la identificación de necesidades, la identificación de recursos y fomentar la determinación de esos recursos para solucionar esas necesidades.
se plantea desde esa tendencia que, digamos, hay varios elementos que la sustentarían. La primera, no es posible asignar recursos sin identificar necesidades, por ello se requiere desarrollar esa capacidad de idea para ubicar las necesidades, pero también los recursos para lo social son pocos, son escasos. Nos encontramos hoy en una sociedad donde cada vez hay menos recursos para la inversión en lo social. Por eso se requieren esas habilidades que permitan construir adecuados diagnósticos y que ubiquen entonces necesidades. Digamos, este sería el elemento fundamental. Habría una segunda perspectiva que considera que la intervención social está centrada ya no en la relación necesidades y recursos, sino en la aplicación, intervención social, centrada en la aplicación de la teoría, o en la aplicación, si se quiere, de las técnicas. En otras palabras, la intervención social consiste en el desarrollo de una serie de conocimientos, de capacidades, de habilidades y de técnicas orientadas a resolver los problemas humanos. Una intervención social será eficaz. ¿Está grabando? Sí, se puede, profe. Pues sí, pero se supone que hay que solicitar autorización para... Qué pena con ustedes, con los segundos. ¿Puedo grabar? No, pues no es investigación social, investigación cualitativa, no han planteado que uno de los principios fundamentales de no pueden bailar en un país de chuzadas, ¿verdad? Hace años cuando salieron los jueces y los decíamos, en un país de jueces y los porque un país de descarados. No estoy haciendo ninguna pero sí, claro, es necesario siempre solicitar la autorización como principio de la investigación social. Esta segunda perspectiva entonces centra la atención en la adquisición de un bagaje de conocimientos teóricos y metodológicos para intervenir. Considera entonces que aquella intervención provista de esa serie de herramientas teóricas, esa serie de herramientas metodológicas, es una intervención que no puede denominarse intervención social, que puede denominarse otro tipo de ayuda, otra práctica social orientada a la ayuda, filantropía, caridad, asistencia, pero no puede denominarse intervención social. Es decir, lo que diferencia la intervención social de otras formas de ayuda está precisamente que es una intervención que tiene un fundamento científico. Y eso hace entonces de la intervención social una práctica eminentemente profesional. Carecer de ese bagaje científico implica desarrollar cualquier otra forma de intervención o de acción social. Pienses entonces para el trabajo de familia. ¿Qué implicaría una intervención social provista de las teorías de familia, por ejemplo? Desprovista de las técnicas de enganche, de las técnicas de entrevista, de las técnicas de abordaje familiar. Pero pensemos también en el trabajo social de casa, pensemos en un trabajo comunitario que carece de las concepciones sobre las perspectivas de intervención comunitaria, sin un conocimiento de IAP, de educación popular, de sistematización de experiencias, de diálogo de saberes. Es decir, sería una práctica que no podríamos denominar intervención social. Posiblemente una práctica que Carlos Montaño denominaría un practicismo o un pragmatismo, pero no una práctica profesional. Si lo que caracteriza la intervención social es fundamentalmente que tiene una fundamentación científica. Este sería, digamos, el componente que se arguye acá. Y miren que ya encontramos críticas desde aquí a la primera perspectiva. La primera perspectiva no nos habla necesariamente de contar con ese bagaje teórico,
Bueno, porque lo fundamental allí sería identificar cuáles son las necesidades. Inclusive no se discute si son necesidades sentidas. El concepto mismo de necesidades no es problematizado. Recuerden ustedes las discusiones que tenía el profesor Maragón en su clase. Entonces, en esta segunda perspectiva sí se requiere una conceptualización de las necesidades de los problemas humanos. Sí se requiere una conceptualización sobre los sujetos, pero también sobre los enfoques o sobre los modelos de intervención y obviamente pues sobre los métodos de intervención. Esta segunda perspectiva, si ustedes lo quieren así, digamos, podríamos decir que casi históricamente hay un avance en el tiempo. En otras palabras, pareciera ser que pudiéramos afirmar de cierta manera que esta manera de ver fue una primera manera de comprender la intervención y esta fundamentalmente parece que cobra mucha más fuerza con medio ritmo, ¿no? Que ella lo plantea en ese texto, la necesidad de dotar, ¿cierto?, de una fundamentación científica esa práctica de intervención. Y de ahí en adelante, digamos, el trabajo social todo el tiempo ha buscado ese estatuto científico que le permita legitimar aquello que hace y aquello de lo cual se ocupa el trabajo social. Entonces esta sería, digamos, una segunda tendencia, pensar la intervención social. Y hay una tercera tendencia. Hay una tercera tendencia que considera que la intervención social, lo fundamental de la intervención social es estar centrada en el compromiso político con el pueblo. El compromiso político. El compromiso político. Compromiso político del sujeto que interviene, del trabajador social, del profesional, con el otro, con nosotros, pueblo, comunidad. En otras palabras, lo que caracterizaría la intervención social es la apuesta política que esta lleva, que esta orienta. Es decir, no vas a tener una serie de conocimientos, se discute acá, porque esta serie de conocimientos inclusive pueden ser puestos al orden del establecimiento o al servicio del establecimiento, al servicio del poder. Puede ser un conocimiento inclusive puesto en contra de los otros. Entonces lo que se señala en esta tercera tendencia es que lo que caracterizaría la intervención social fundamentalmente es la capacidad de lectura crítica de la realidad que tenga el profesional y el compromiso entonces con las clases sociales, el compromiso fundamentalmente con aquellos sectores populares. Esta tercera tendencia se origina fundamentalmente en lo que nosotros conocemos como el periodo de la reconceptualización, cuando se reconoció que esa práctica orientada a identificar necesidades de recursos y aplicar conocimientos, pues era una práctica que se decía neutra, que se ufanaba de cierta neutralidad valorativa, pero que realmente estaba haciendo funcionar a los intereses del establecimiento, que reproducía aquello que decía que quería combatir. Y en ese sentido entonces se señala la necesidad de establecer un compromiso directo con los sectores populares, con los sectores sociales. Esto llevó inclusive a algunos saberes sociales al muerte. Ya un compromiso hasta las últimas consecuencias. Una perspectiva que inclusive discutió con esa tendencia teoricista en la intervención social. Yo no sé si ustedes recordarán, 1960 hacia atrás, pues trabajo social estaba inundado, enlagunado de varias perspectivas teóricas. Yo les he insistido varias veces que en caso hay como 19 modelos de intervención. Y estos 19 modelos fundamentalmente correspondían a esta perspectiva. Si la intención era que la intervención social se comprendía como una práctica orientada a la aplicación de teoría, pues aquí la tarea fue crear modelos teóricos y metodológicos potentes para aplicarlos. Y uno de los errores fue que estos modelos que se aplicaron
eran descontextualizados, no dialogaban con las necesidades ni con los intereses de los sujetos, de los colectivos con los cuales trabajaba. Y estos asuntos entonces son los que empiezan a ser criticados de manera vehemente en esta tercera perspectiva. No es posible seguir pensando en una intervención social neutra, comillas apolítica. No es posible pensar en una profesión que no está comprometida con la transformación de esa sociedad en la cual se desenvuelve. Entonces, reitero, esto llevó inclusive a la militancia. Se pensó que bastaba el compromiso inclusive individual. Yo no sé si... ¿Cómo? Sacrificio. Sí, claro, o sea... sí, claro, recordemos que estamos hablando de los 60, los 70, y ahí, por ejemplo, la teología de la liberación pues tuvo mucha presencia, la filosofía de la liberación, pero para otros la revolución cubana, las teorías marxistas, digamos, todo este conjunto que en los 60, los 70 llevó a pensar que si era posible la transformación, pues inclusive en el trabajo social, digamos, esto llevó a esos compromisos de orden político. Y eso lo llevó entonces inclusive a plantear una tesis que ustedes van a ver que va a aparecer constantemente en el curso. Yo no sé si hoy es posible trabajo social a favor del sistema o contra el sistema. Es tan sencillo, ¿no? Es como el nivel de radicalismo que lleva a pensar, porque lo que se planteó es que trabajar para el sistema, pues lo que hacía era reproducir la lógica misma del sistema, las inequidades, diría el maestro José Pablo Neto, a mantener y alimentar la contradicción, sin transformarla, sin modificarla. Entonces, en ese sentido, digamos, este tercer elemento es un rasgo característico de la época del positivismo. Hay una cuarta perspectiva, que considera que, si bien es cierto, la intervención social debe ubicar necesidades y recursos, es decir, que no podemos pensar en una práctica profesional que no es capaz de leer la realidad, no es capaz de leer las necesidades de los sujetos, que requiere aplicar teorías, es decir, que digamos, no es posible tampoco pensar en una práctica ateoricista, que requiere el compromiso ético y político, aunque discute, dice, sí, todo eso es como importante, eso es interesante, pero no, eso no es intervención social. Y es una práctica que hoy tiene mucha fuerza en la sociedad contemporánea, en esta fase neoliberal. Entonces reconoce todo eso, pero lo ve como un asunto del pasado, como que tuvimos que atravesar esos caminos para poder realmente definir hoy qué es la intervención social en esta fase neoliberal. Y es aquella tendencia que considera la intervención social centrada en la gestión social. Otros dirían en la gerencia social. Implica entonces pensar la intervención social como una práctica eminentemente administrativa. Una práctica eminentemente digamos, que desarrolla una capacidad de gestión, y aquí entonces hablamos, si quiere que tenemos lo social, de gestión de los servicios sociales. Se considera entonces que la intervención social exige la capacidad de los profesionales de desarrollar las habilidades para gestionar de manera eficaz, eficiente, los servicios sociales. Entonces miren aquí este giro que tiene la intervención social, asumida como una labor de gestión. Ya no tiene que ver este compromiso, estas cuestiones quedarían supeditadas entonces a compromiso con quién, a leer qué tipo de necesidades y aplicar qué tipo de teoría. Lo fundamental aquí está entonces en la capacidad de obtener resultados del profesional. La posibilidad de brindar los mejores y más adecuados servicios, aquellos que nos permitan obtener un nivel de eficiencia y de eficacia. Y aquí se necesita entonces una capacidad de profesional de ubicar necesidades, sí, pero de focalizarlas, porque no se le pueden dar a todos.
Hoy ya no hablamos de eliminar la pobreza, de erradicarla, sino de disminuirla, de amortiguarla. Entonces se necesitan buenos profesionales que tengan buenas capacidades gerenciales, ¿cierto?, para gestionar los servicios sociales. Mire que eso que llamábamos necesidad o problemas humanos o compromiso político, aquí ya entonces va a ser reducido el campo de actuación a los servicios sociales. ¿De qué se ocupa en esa perspectiva los trabajadores sociales? Pues de gestionar servicios sociales. Es una práctica eminentemente administrativa, eminentemente burocrática, una práctica que se va a medir por indicadores de eficiencia, de eficacia, de rendimiento. Es una práctica que va a buscar maximizar los resultados con lo más mínimo de recursos sociales, de recursos económicos, financieros. Aquí aparece el otro, es entendido como un usuario, o podríamos decir inclusive como un cliente de los servicios sociales, si me permiten la palabra. Es decir, aquí nos encontramos entonces hacia lo que Margarita Rosa Pagaza denomina la mercantilización de lo social, o el marketing de lo social. Que bueno, yo creo que ahora vamos a expandir un poco esa crítica que hace Margarita Rosa Pagaza. Pues entonces, digamos, de manera general, estas serían como esas cuatro tendencias que he denominado los equívocos de la intervención. Y reitero el concepto de tendencia y de intervención social centrada en, es decir, es el componente que se privilegia frente a los otros, aquel que caracterizaría, digamos, la manera de pensar la intervención social. No sé si hay preguntas o comentarios frente a estas maneras de pensar. Por eso les decía, hoy coexiste. Hoy coexiste. Encontramos prácticas profesionales ubicadas en uno o en otro, digamos, de estas diversas tendencias. Y si ustedes se dan cuenta, cada una tiene dimensiones teóricas, pero también políticas y éticas. ¿Puede que estén juntas? Claro, por eso hablo de tendencia, no quiere decir que necesariamente se excluyen. Lo peor es eso, coexisten algunas allí, no establecen linderos ni posiciones en algunos casos. A mi juicio, pensar la intervención social, anclada en la cuestión social, puede ser una quinta perspectiva, u otras maneras de pensar la intervención social. Pero bueno, es una hipótesis que miraremos si es posible o no y qué implicaciones pues tiene. ¿Piensa si hay algún otro comentario o apunte? Pues me decía ahora equivoco sobre el concepto de intervención social y señalar esas formas. ¿Por qué están equivocadas? O sea, ¿cuál es el criterio que usted le permite marcar que efectivamente están mal? ¿O equivocadas? Claro. O porque no serían aceptadas plenamente. Lo primero, algunas de ellas son prácticas de intervención social totalmente descontextualizadas. Descontextualizan las necesidades, descontextualizan las formas de solución o de afrontamiento de las necesidades, burocratizan la intervención, la reducen a una acción meramente instrumental. Díganme si no es algo instrumental identificar necesidades y asignar recursos. No hay una pregunta por en qué contextos y cuáles son las razones por las cuales surgen esas necesidades. No hay una lectura sobre las causas, sobre la permanencia, la persistencia de esas necesidades. No hay una exigencia hacia afuera o hacia esa sociedad que crea esas necesidades. Y en ese sentido se despolitiza, digamos, la acción profesional. Entre otras razones, ese sería un elemento. Pensar que la intervención social es la mera aplicación de la teoría, allá hay mucha ingenuidad política. De considerar que basta con poseer una serie de conocimientos si no se lee la realidad, por ejemplo, si no se le consulta al otro, si no se contextualizan los modelos y los métodos de intervención, inclusive si no se ponen a dialogar con los conocimientos de los otros, porque reiteremos,
La intervención social desde esta perspectiva considera que la aplicación de conocimiento y de un tipo de conocimiento particular, único, considerado verdadero y válido, que es el conocimiento científico. Y pues como nos vamos a dar cuenta a lo largo del curso, el conocimiento científico sí hace presencia en la intervención social, pero esa presencia inclusive que ha sido abundante ha sido lesiva. Ha sido lesiva, porque ha sido tan abarcadora que en ocasiones ha anulado los otros saberes que hacen presencia de la intervención social. No sé si este tipo de elementos permiten pensar en por qué es equívoco suponer que la intervención social es esto, es esto, es esto, o el otro. Pensar que la intervención social es un asunto de gerencia o de gestión, pues creo que también tiene muchos elementos que pueden ser seriamente debatibles y puestos, digamos, en discusión. Entonces, que estamos mirando acá, digamos que también haría, o no sé si haría falta o dónde estaría un poco la intervención social centrada como en esas características religiosas, por decirlo así, así totalmente asistencialista en muchos casos, de la cual muchas veces se piensa que parte del trabajo social. Que lleve a la solución del problema social. La intervención social Porque es centrada fía. Aunque también en la ayuda. Claro. Inclusive uno de los autores que vamos a trabajar en el curso, y bien por mencionarlo, pues está totalmente convencido de que lo característico de la intervención social es la solidaridad. La solidaridad. De pronto tal vez lo haya traspapelado en el compromiso político, pero miren que pensar que la intervención social es una práctica de ayuda, pues ahí nos confunde y nos acerca, digamos, a otra forma de intervención social. Y encontramos hoy trabajadores sociales en ejercicio que consideran que lo fundamental es la ayuda al otro, inclusive en ocasiones desprovista de una reflexión teórica y una lectura de la realidad social, económica o política. Y en ese sentido ubican necesidades de recursos que allí, digamos, limitan su acción profesional. ¿Tú ibas a decir algo también? Bueno, no sé si hay otra serie de preguntas o comentarios. Pues estas tendencias, reitero el concepto de tendencia. Cuando hablo de tendencias quiero decir que van caminando por ahí perspectivas, o sea, que no son estáticas, no son dadas, que ellas, digamos, trazan maneras de pensar y de asumir la intervención social. Quienes estuvieron conmigo en la clase de teorías contemporáneas, no sé si recuerdan de las visitas que hicieron a las organizaciones. Allí encontramos trabajadores sociales cuya práctica profesional posiblemente estaba ubicada en una o en otra de estas tendencias. Y aquí entonces quiero señalar un último elemento. En la medida que el trabajo social se había dedicado a la intervención y no a la reflexión sobre la intervención, muchos de estos elementos pasaban desapercibidos. No hay un ejercicio de reflexión, ¿cierto?, crítica sobre esa intervención. Pues precisamente cuando asumimos estas reflexiones que empiezan a aparecer, digamos, estos trazos, digamos, esa serie de definiciones alrededor de la intervención social. Bueno, quisiera que miráramos el segundo elemento, el de los componentes. Miren que, por ejemplo, en el tercero, el del compromiso político, pues inclusive esa tendencia posiblemente nos llevaba al pragmatismo o al practicismo. Se señalan los criterios para señalar los equívocos, y uno de los criterios es que la intervención como concepto debe estar en contexto, y otro de los criterios es el que la intervención parece suponer el diálogo de la verdad. Sin embargo, si uno deriva los criterios, el segundo criterio parece negar el primero. Si yo dialogo la verdad, el contexto cambia. Y en ese juego no podría usarse como criterio que permitiera medir la intervención. Lo primero que quisiera señalar es que no se busca medir la intervención. No, pues en tanto equívocos.
Ok. En tanto equívoco, lo que quisiera señalar es que pensar que aquello que caracteriza a la intervención está dado por un solo rasgo, un solo aspecto, es un equívoco fundamental. Otorgar todo el peso de la intervención social a un solo componente o un solo aspecto es un equívoco fundamental, porque privilegiar ese componente va a desestimar los otros componentes de la intervención social. En ese orden de ideas, entonces, reitero, cada tendencia fundamentalmente lo que va a hacer es privilegiar un componente en detrimento o en negación de los otros componentes. Y tal vez, digamos, allí es donde radica la discusión. El equívoco está en no pensar entonces que la intervención social es una puesta en escena, ¿cierto? O un acto creador, como lo denomina Margarita Rosa Pagazas, de una serie de elementos que acontecen en la intervención social. Y que la presencia conjunta de estos elementos son los que nos permitirían entonces hablar de intervención social. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, pues de hecho se me llamaba bastante la atención el hecho de que en las 4 perspectivas que acabo de nombrar tienden a entrelazarse, pero también algunas como a complementarse tal vez de alguna manera y a distancias, por lo menos lo político también puede estar ligado a la satisfacción de necesidades o no. La práctica científica de alguna manera como metodología es una amplia discusión que podría estar a favor de esas necesidades o más anclada por lo menos al hecho de una gestión de recursos. Como tal, esos equívocos están ampliando bastante la discusión, el debate sobre cómo se podría tomar. Yo quisiera pensar que el equívoco está en el reduccionismo que se hace de la intervención social. No necesariamente en la no importancia de cada uno de los aspectos, sino en la reducción de la intervención a ese componente o ese aspecto. Y en la medida, reitero, que deja por fuera otros elementos que también tienen peso en la intervención social. Entonces, por eso les decía que son tendencias que se construyen históricamente, que coexisten algunas con un nivel de armonía o de complementariedad, como usted lo está denominando, pero no necesariamente, digamos, en todos los casos acontece este asunto. Inclusive podríamos decir que en la cuarta perspectiva sobre que entiende la intervención como un asunto de gerencia, pues ahí también hay un tipo de compromiso político con el mantenimiento de un orden, con el mantenimiento, digamos, de un modelo de sociedad. Es que en referencia con lo último que acaba de nombrar, yo pienso que las 4 tendencias o la quinta tendencia no se aleja de unos intereses políticos que están enmarcados en un contexto. Y eso lo decía esta mujer Pagasa cuando decía, bueno, la intervención, digamos que en relación a la cuestión social siempre tiene un contexto sociopolítico, y yo lo refería también socioeconómico, sociopolítico, sociocultural, ¿sí? Digamos como están marcados unos intereses. Entonces esos equívocos pienso también que pueden estar inmersos todos en un mismo lugar, pero todos tienen o sea, ¿cómo lo digo? No solo el que tiene una postura política, no solo el que tiene una postura política, todos están enmarcados en unos intereses. ¿Me hago entender? Sí, pero lo que, digamos, se quiere señalar es, cuando se habla del compromiso político, aquí se afirma explícitamente que la intervención social tiene un compromiso político con los sectores populares. Es decir, no es con cualquier tipo de compromiso político, pero a la vez se visibiliza, se ubica como una bandera, como un estándar de la intervención social, cosa que no aparece, digamos, en las otras tendencias. Y aquí quiero decir, no se plantea que no exista ese compromiso político, sino que o se invisibiliza, o se niega, o se encubre ese compromiso político. En este se hace explícito, En este otro, por ejemplo, donde se habla del peso de la aplicación de las teorías,
pues se considera que lo que caracteriza la intervención social es la aplicación de teoría y no se le da importancia, inclusive no se nombra ese compromiso político, no se nombra esa lectura de las necesidades, no se nombra esa práctica de ayuda, porque lo que se considera fundamental entonces es la correcta, la adecuada aplicación de esas teorías. Y aquí reitero, pues no se nombra o porque no se considera o porque solamente se valida ese componente. Obviamente nosotros haciendo una lectura hoy, incorporando las discusiones o las reflexiones que plantean los autores, pues vamos a decir cómo nos van a nosotros a señalar que en las otras no hay compromiso político, que en las otras no se aplica teoría, que en las otras no hay una dimensión de lectura de realidad. Lo que quiero señalar allí es que precisamente es una tendencia porque es lo que se considera como único, ¿cierto? O lo que se considera como el aspecto característico de esa tendencia. Es que esto no podría pensarse si puede haber una intervención política y bajo qué referentes, pero no es que uno también tendría que definir por lo menos esa caracterización de la intervención. Piénsense en una trabajadora social que considera que lo suyo es ir a llevar mercado a la gente. No hay una lectura de la realidad, no hay una lectura del entramado social, no hay una lectura de las fuerzas sociales, no hay una lectura de las razones por las cuales ese sujeto necesita el mercado o cuáles son las necesidades de ese sujeto. Es decir, allí lo que interesa es fundamentalmente brindar recursos que satisfagan, ¿cierto?, la necesidad particular, sin hacer una referencia, digamos, al contexto o a la clase popular del sujeto. No hay inclusive una noción de clase en sí o de clase para sí, por ejemplo. Ese tipo de elementos acontecen en prácticas profesionales. Entonces, claro, yo estoy entendiendo, digamos, el lugar desde donde nosotros estamos valorando. Lo que quiero decir es que son tendencias que históricamente se han dado en el trabajo social. O sea, no siempre fue claro el sujeto para el cual se trabajaba y el sujeto con el cual se trabajaba en el trabajo social. Esa lectura no siempre fue clara en el trabajo social, que es uno de los elementos que nos aporta precisamente Margarita Rosa Pagazas y la gente que trabaja en la perspectiva crítica en el trabajo social. Bueno, quisiera que miráramos entonces el tema de los componentes. Y allí entonces, pues reitero un poco como los aportes de Rosa María Cifuentes son los que nos permiten pensar. Dice Rosa María Cifuentes, la intervención social es una forma de acción social, pero es una forma de acción social especializada. Y es una forma de acción social especializada porque su ejercicio implica la presencia, la reflexión, la fundamentación de diversos aspectos que acontecen entonces en esta práctica social. Va a decir Rosa María Cifuentes, una práctica profesional que no identifica, que no reflexione, que no problematice, que no dilucide cada uno de estos componentes, pues va a ser una práctica profesional irreflexiva. Y va a ubicar entonces ella dos elementos, no sé si ustedes recuerdan, los condicionantes y los componentes. En otras palabras, esa acción social especializada es una acción que va a estar articulada por estos dos elementos. Frente a los condicionantes, va a decir el contexto es un condicionante de la intervención social. No es posible pensar una práctica profesional, que no lea el contexto, que no lo caracterice, que no se ubique en ese contexto. Ese contexto va a determinar esa práctica profesional. Pues no será lo mismo ejercer la intervención social en una sociedad capitalista, socialista, posiblemente hacia eso se refiere a la profesora Cifuentes. Pero tampoco es posible pensar que la intervención social tiene las mismas características en un contexto institucional, terapéutico, educativo, jurídico, religioso. Pues en otras palabras, no sería posible pensar que la práctica profesional es lo mismo en un contexto urbano, en un contexto regional o en un contexto marginal.
El contexto va a determinar la práctica profesional. Por eso va a decir Rosa María Cifuentes, la intervención social necesita leer ese contexto, necesita comprender las fuerzas, ¿cierto?, que entran en pugna en ese contexto. Pero también va a decir, hay otro condicionante, y el otro condicionante que ubica la profesora son las políticas sociales. Las políticas sociales condicionan la intervención social. La existencia o no de una política social ya va a condicionar la intervención social. Y esto va a ser desarrollado luego por Marila Yamamoto y por José Pablo Neto y por otros autores que van a considerar entonces que inclusive la direccionalidad de las políticas sociales va a tener mucho que ver con la direccionalidad de la intervención social. La manera como se comprendan las políticas sociales va a determinar en gran medida, por lo menos condicionar, la manera como se comprende la intervención social. Y creo que, digamos, inclusive, pues esto no lo plantea Rosa María Cifuentes, pero sí van a señalar que los nexos entre política social y trabajo social son muy estrechos. La política social es el instrumento de intervención del trabajo social, o como algunos otros autores señalan, el trabajo social es instrumento de ejecución de las políticas sociales. En todo caso, digamos, esto va a ser un elemento que va a condicionar la intervención social. Y hay otro elemento que menciona Cifuentes, que es el tema de la formación. Las escuelas de formación van a condicionar la intervención social, el tipo de intervención social, la direccionalidad de la intervención social, la fundamentación con la cual se realiza esa intervención social. En otras palabras, depende de las escuelas de formación de los trabajadores sociales, ¿cierto?, que la intervención social va a estar condicionada o no. Y aquí quisiera ejemplificar para el caso de Bogotá, por ejemplo, para el caso de Colombia, por lo menos a diferencia de Brasil. En Brasil, el colectivo de escuelas de formación de trabajo social de Brasil logró, desde finales de los 80, construir un plan de formación unificado para todas las escuelas de trabajo social del país. Es decir, ahí hay una construcción colectiva fuerte y potente, que se piensa colectivamente la formación de los trabajadores sociales. Pero pues para el caso colombiano el asunto es totalmente diferente. Cada escuela de formación de trabajo social tiene su propio plan de formación. Siquiera preguntémonos cuál es el corpus de textos mínimos que leen los trabajadores sociales colombianos y no hemos podido ponernos de acuerdo cuál es el corpus mínimo. Pensemos, por ejemplo, aquellas escuelas de formación que tienen énfasis en la formación en los métodos. Entonces tenemos trabajo social en grupo, trabajo social en grupo 1, laboratorio de grupo, taller de grupo y práctica en grupo, por ejemplo. Y práctica 1, 2 y 3 en grupo. Pues qué nivel de formación de profesional o qué nivel de intervención se va a desarrollar allí, versus, digamos, otras escuelas de formación donde ya no tienen espacios de formación sobre los métodos tradicionales. Me explico, hay escuelas de formación en las cuales ya no se forma en individuo, en grupo, en comunidad. El Externado, la Universidad de Caldas en un momento fuerte, y hay otras escuelas en las cuales ya no hay este tipo de formación. Cuando nosotros decimos, mira, es que eso es lo que ha permitido dar especificidad al trabajo social. Pero ¿qué pasa, digamos, con estos nuevos modelos de formación en educación superior, donde los semestres básicos comunes cada vez son más básicos y cada vez son más comunes para el conjunto de profesionales de las ciencias sociales? Y entonces, en algunas escuelas, las materias son comunes para los profesionales independientes de la formación, o la gran mayoría de materias, si se quiere. Entonces, esta formación va a ser otro componente, digamos, que va a condicionar el tipo profesional. Y aquí yo quiero decir que, pues claro, no va a ser lo mismo formarse en una universidad pública que en una universidad privada. Por ejemplo, en la Salle o en la Monserrate, donde hay un enorme peso, ¿cierto?, de formación religiosa en los planes de estudio. En la Salle por lo menos hay 7 materias de formación lasallista, y no sé cuántas hay en la Universidad Monserrate. Pues esto
tiene un peso bien grande en el tipo de formación que reciben los profesionales. Yo no sé si ustedes recuerdan algún otro condicionante de los que menciona la autora en el texto que revisaron. Bueno, mientras ubicamos otros, va a decir Rosa María Cifuentes, la intervención social también está integrada por una serie de componentes. Y hay uno primero que ella plantea, y no sé si ustedes recuerdan, que ella dice el objeto de intervención. Para Rosa María Cifuentes, el objeto de intervención es aquello de lo que se ocupa la intervención profesional. Y ella va a decir, no hay tampoco unidad en la manera como comprendemos aquello sobre lo cual se interviene, pero en todo caso sí es claro que hay un objeto de intervención que funda el acto o la acción profesional. Este objeto de intervención va a tener diversas denominaciones, dependiendo de las escuelas o de las perspectivas, digamos, desde las cuales se lea. Posiblemente para esta escuela sean las necesidades, posiblemente sea el sufrimiento, posiblemente sean los problemas sociales, posiblemente sean las manifestaciones de la cuestión social, posiblemente sean las relaciones sociales, como plantea la definición de la FIS. Es decir, miren que ni siquiera estamos de acuerdo cuál es el objeto y cuál es la manera de nombrar aquello que intervenimos. Pero reitero, en todo caso, lo que plantea Rosa María Cifuentes en el equipo de trabajo es que hay un objeto de la práctica. Y hay particularidades en ese tipo de objeto de intervención. Ustedes comprenderán que no es lo mismo entender ese objeto de intervención como una necesidad o como un problema social o como una manifestación de la cuestión social. La forma de comprender aquello que interviene incide en la manera como se interviene eso que se aborda. Entonces, en ese sentido, es necesario identificar ese objeto de intervención, aprenderlo, teorizarlo. Es decir, cuando hablamos de intervenir, por ejemplo, el maltrato intrafamiliar, pues debemos trascender, ¿cierto?, la lectura de sentido común y ubicar marcos de referencia para leer o comprender el maltrato intrafamiliar. Y el maltrato intrafamiliar no va a ser leído de la misma manera si se hace de una perspectiva sistémica, si se hace de una perspectiva psicoanalítica o de otro tipo de perspectiva. En todo caso, reitero, el objeto es uno de los componentes fundantes de la intervención social. Y allí los condicionantes pues, van a hacer presencia en la manera como se define ese objeto de intervención social. Además del objeto, dice Rosa María Cifuentes, otro componente de la intervención social sobre el cual se debe reflexionar son los sujetos. ¿Quién es el sujeto de la intervención social? Podemos denominarlo el intervenido, que hablamos de intervención social. Podemos hablar de usuario, de beneficiario, de cliente. Podemos hablar de enfermo mental, de persona con problemas de adaptación. Podemos hablar de empobrecido, de sujeto explotado. ¿Cómo entendemos a ese otro con el cual se interviene? ¿Cómo entendemos a los niños, a las mujeres? Es decir, ¿cuál es la lectura que se realiza sobre ese sujeto de intervención? Pues va a decir Rosa María Cifuentes que es necesario identificar el sujeto de intervención, es necesario discutir y reflexionar sobre cuáles son los lugares desde los cuales se entiende este sujeto de intervención. Y va a decir ella, hay también algunos fundamentos de la intervención social. Y al señalar los fundamentos va a decir, hay fundamentos teóricos. La intervención social es una forma de acción social fundamentada teóricamente. En ese sentido, entonces va a decir, bueno, ¿cuáles son las teorías que sustentan la intervención? O cuáles son, mejor, las perspectivas teóricas sobre las cuales se plantea la intervención social. Y aquí ustedes se darán cuenta que también, digamos, es un abanico, ¿cierto? Es una discusión que se amplía. ¿Cuál es la teoría que se usa en la intervención social? ¿O cuál es la teoría que usan los trabajadores sociales para intervenir? ¿Hay una? ¿Son varias? ¿Cuáles son varias? ¿Legítimas? ¿Verdaderas? ¿Qué hace que yo utilice una u otra? ¿O puedo utilizar la misma teoría para leer todos los problemas sociales y para comprender los sujetos?
son parte de las discusiones, digamos, que plantea la autora. Yo quisiera preguntarles aquí en el programa, en el departamento, cuáles son las teorías que privilegiamos para leer o para incorporar en la intervención social. Voy a mencionar un ejemplo de coyuntura. Creo que no sé si ustedes saben que la profesora Yolanda López está próxima a jubilar. No es ya, no es mañana, no es este semestre, pero sí, Yolanda López. Hay relevo generacional. Puede ser en 1 año, 2 años o 5 años. Tendrá que jubilarse la profesora Yolanda. Va a tener el privilegio del derecho a la jubilación, algo que difícilmente nosotros podamos lograrlo en este país si no le trabajamos duro. El ejemplo es para señalar lo siguiente: la profesora Yolanda ha construido, Yolanda López ha construido una mirada psicoanalítica sobre el trabajo social individualizado. Y si ustedes vieron el curso, recordarán la rigurosidad con la que la profesora considera, digamos, esta práctica profesional. A menos que escriba pronto, este uso de la teoría psicoanalítica en el trabajo social de caso posiblemente no se mantenga. Posiblemente vendrá otro profesor a asumir la cátedra como tendrá que hacer, pero posiblemente este maestro vendrá con otra perspectiva teórica. Piensen en otro profesor del departamento trabajando esa misma materia, como ha acontecido, pues habrá otra perspectiva teórica, por decirlo en pocas palabras. Entonces, este es un elemento fundamental. ¿Cuáles son las teorías que usamos para la intervención social? Y recordemos que las elecciones teóricas son elecciones políticas también. Y en ese sentido, pues el condicionante de formación también va a plantear el tipo de teorías que utilicemos para la intervención social. Pero no solamente hay unos fundamentos teóricos, sino también hay unos fundamentos metodológicos. ¿Cuáles son las metodologías o los métodos que utilizamos para la intervención social? Seguimos hablando de métodos, hablamos de metodologías, hablamos de estrategias metodológicas, de qué tipo, digamos, de herramientas nos valemos nosotros, o hablamos de modelos de intervención. En todo caso, lo que tenemos claro es que la intervención no solamente tiene una fundamentación teórica, sino también una fundamentación metodológica. Es decir, nosotros necesitamos también desarrollar un conocimiento sobre el cómo intervenimos. Y este conocimiento sobre el cómo nos lo da la reflexión y la discusión metodológica. ¿Cuáles son las metodologías que hemos aprendido, los métodos que hemos aprendido para intervenir? Eso completamos la pregunta. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la fundamentación, que es la fundamentación ética. Y aquí nuevamente aparece otro abanico de posibilidades. Algunos siguen ubicando la intervención social, sobre todo aquellos que la entienden como una forma de ayuda, en una ética religiosa. Otros se ubican en una ética kantiana. Mariela Yamamoto habla del proyecto ético-político. Otros se ubican en los derechos humanos como los fundamentos éticos de la intervención. Entonces aquí reitero, una práctica profesional es una práctica que requiere también y que tiene, digamos, una fundamentación ética. Y como se dan cuenta, pues también aquí hay éticas al gusto, por decirlo de alguna manera. ¿Recuerdan algún otro componente que aparece en la propuesta de Rosa María Cifuentes? ¿O allí está bien? Dos, la epistemología, y uno fundamental es la intencionalidad. La intencionalidad nos habla de qué? La fundamentación epistemológica, uno del tipo de conocimiento que utilizamos, de perspectivas epistemológicas también, que ustedes se dan cuenta que hay otro abanico grande de posibilidades, y todas hacen presencia en el trabajo social, algunas en unas escuelas, otras para resolver unos asuntos, otras para abordar otras problemáticas. Y la intencionalidad,
que está referida a qué. ¿Qué es lo que queremos lograr con la intervención social? ¿Qué es lo que consideramos el cambio? ¿Cómo o hacia dónde orientamos la intervención social? ¿Cuál es la finalidad, los propósitos, los objetivos o las metas? Y allí también hay toda una discusión. O sea, queremos transformar, queremos hacer cambio. ¿Qué? Bueno, pues yo quería, digamos, un poco presentar estos elementos. Inclusive cada uno de ellos ya nos va a dar luces para leer esas tendencias de la intervención social, posiblemente para leer y discutir alrededor de lo que propone Margarita Rosa Pagaza, José Pablo Neto y los autores que nos hablan de la cuestión social. Bueno, es decir, hay preguntas o comentarios. Yo el otro día te escuché haciendo comentarios respecto al texto de Rosa María Cifuentes. ¿Qué debemos hacer de esto? ¿Cuáles son las críticas que podemos hacerle a esta manera de pensar la intervención? Porque en otras palabras lo que nos está proponiendo Rosa María Cifuentes es otra manera de pensar la intervención social, como una sumatoria, como una articulación de una serie de asuntos allí no nos quedaría en cuenta de la intervención social. Por lo menos vamos a hacer una fragmentación de los componentes de la intervención. Sí. Ella se defiende y ella dice que fundamentalmente lo que presenta es un sistema conceptual. Es decir, ubica unas categorías, reflexiona y discute sobre esas categorías, ¿cierto? Y considera entonces fundamental la identificación y el debate a partir de estas categorías en la intervención social. Pero es una mirada eminentemente positivista. O sea, pensar que aquello que intervenimos es un objeto, pues me parece, digamos, que ya requiere pues, el cuestionamiento mismo sobre aquello que se denomina así. Bueno, pues eso es como lo que queríamos presentar de manera introductoria para poder abordarlo bien. Entonces, bueno, buenas tardes. Nosotros somos Carolina López y Pablo Hoffman, y el dilema que vamos a abordar es la intervención está anclada a la cuestión social. Para eso entonces vamos a remitirnos a un barrio histórico sobre la cuestión social, vamos a abordar la cuestión social desde cada uno de los autores, haciendo también énfasis en qué elementos, en qué puntos se relacionan. Posterior a esto vamos a hacer un orden en torno a la intervención desde cada autor y después de eso vamos a ver una mirada a cómo cada autor ve el trabajo social y su proceso de intervención. Vamos a ir pegando una serie de fichas en el tablero. Las azules corresponden a los planteamientos que hace Ventura, las naranjas a Yamamoto y la rosada a Pagaza. Entonces, para empezar, el contexto histórico de la cuestión social lo vamos a iniciar de Ventura, quien para hablar de cuestión social se remite primero a hablar de lo social. Lo social lo ubica en el momento en el cual el hombre empieza a alejarse de desnaturalizarse, es decir, del oscurantismo, de la época oscurantista pasa a la época pasa con el iluminismo, que es lo que denomina así. Entonces el hombre es capaz de ver el poder que tiene sobre la naturaleza, empieza a hacer una diferenciación en medio de su posicionamiento dentro de ella. Entonces también el autor aborda la corriente contractualista, entonces ese pacto social que hacen los hombres para salir de ese estado de constante guerra. Posterior a esto está Yamamoto. Nosotros retomamos a Yamamoto en torno a etapas que usamos a ella para caracterizar la cuestión social. Ella también empieza hablando sobre lo social como la primera etapa. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces, empieza una producción social de un trabajo en el poder. Ella también ubica como segunda etapa una serie de contradicciones en ese escenario. Entonces, se habla de que el hombre tiene un empoderamiento sobre la naturaleza, pero a su vez existe una brecha bastante grande entre
las fuerzas productivas de trabajo, ese desarrollo de esas fuerzas y la miseria que se empieza a generar. Una tercera etapa que Yamamoto aborda es el periodo de la posguerra, que lo aborda desde los años 30 hasta mediados de los 70. Ella ubica esa época como cuando se empieza a hablar de un patrón industrial. El patrón industrial estaba basado en los modelos taylorista y fordista. Es cuando se empieza también a reconocer el poder sindical obrero. Dentro de ese patrón industrial entonces se destacan varias cosas. Primero, la producción en serie y en masa, el consumo masivo, también la división de tareas que se dio de forma bastante rígida y la creación de la figura obrero-masa. El Estado también busca direccionar ese fondo público para financiar el capital y reproducir las fuerzas de trabajo. Entonces empieza a darle mediante políticas sociales a las personas como una forma de que se quiten un peso de encima de la parte económica, pero que empiecen a invertirlo entonces en otro tipo de dinámicas para que la producción económica pues sí, se dinamizara. La cuarta etapa que nosotros buscamos en Yamamoto es la de los años 80. Ella habla de que existe una competencia en torno a nuevos mercados, en donde se buscaba la flexibilidad en el proceso de trabajo, la flexibilidad en el mercado de trabajo, la flexibilidad de los productos y la flexibilidad de los patrones de consumo. Esa etapa también la llama la modernización de la producción. Ahí también se da la tercerización del trabajo y empieza a darse una importancia a las nuevas tecnologías. La última etapa que Yamamoto comprende es la que llama la tercera revolución industrial. Es cuando empiezan a surgir nuevos sectores que se tornan innecesarios, que se denominan así. Entonces, digamos, la nueva categoría pobreza surge y las desigualdades sociales pues empiezan a ser notorias. Eso también está atravesado por los intereses que el Estado tiene en tanto a nivel económico y político. Eso también lo retoma Palazzas en su momento cuando se refiere a ubicar la cuestión social en el marco histórico. Entonces, de alguna manera pudimos notar los tres autores ubican una cuestión social surgida por una contradicción entre el capital y el trabajo. Entonces, cómo hacer ese recorrido histórico y a esa conclusión llegan. Pero, digamos, cabe hacer algunas precisiones en cuanto a la cuestión social desde los tres y cómo esta ha venido siendo abordada, y pues eso implica una serie de contradicciones que ellos posteriormente les van a mostrar. Respecto a la cuestión social vista desde Ventura, entonces encontramos que él mira como que determina ese paso de lo que se determina como esa creación burguesa, en el sentido de que se gestan una serie de dinámicas sociales. Los problemas sociales se determinan de una manera, pero solo son tratados de forma paliativa. En este sentido no se toma como ese carácter de su real sentimiento. Y entonces nos empieza a decir que sí, la cuestión social sí tiene que ser vista como la desnaturalización de unas condiciones, y además también tiene que tener otra característica, que será que se busque un cambio, una reforma de lo social. Entonces, en ese sentido, él nos sitúa como un ejemplo del tema del campesino feudal, que en la medida que tiene naturalizada su condición, digamos, no acentúa como unas prácticas en torno a un movimiento que genere cambio respecto a sus condiciones. Entonces, se puede hablar de cuestión social desde la medida que se desnaturalice dinámicas que vayan en contra de preceptos para los individuos, o sea, que causen algún tipo de falencia para ellos, y que posteriormente ellos busquen mediante el movimiento social una transformación a nivel estructural. Respecto a
respecto a lo que nos viene a decir Yamamoto, ella también lo identifica como ese conjunto de expresión de las desigualdades de la sociedad capitalista madura. Entonces, en este sentido, ella posibilita que se lea, ella pretende que se lea esa cuestión social desde sus condiciones reales, porque denota que a raíz de todo ese recorrido histórico que nos hace, está haciendo invisibilizar su real surgimiento, en tanto las necesidades que se trabajan desde la intervención social son vistas como ya condiciones dadas y no como que hay una construcción totalmente histórica que ha llegado a que se den esas necesidades. Respecto a la cuestión social trabajada por Pagasa, entonces ella nos empieza precisamente a traer a colación una serie de criterios tanto a nivel histórico, a nivel como metodológico, como se han trabajado las diferentes manifestaciones de la cuestión social, y también a nivel un tanto metodológico, cómo se deben trabajar. Entonces, nos dice que debe ser analizada como producto de modo de organización y funcionamiento de la sociedad capitalista. Es decir, acá ya nos sitúa en un escenario, en una sociedad con dinámicas capitalistas excluyentes que generan una serie de transformaciones, de marginación, etc. Y que tiene una implicancia directa en la vida de los sujetos a través de los cuales se desarrolla la intervención. Bueno, para Pagasa la cuestión social se le queda un poco corta cuando se van a abordar los problemas sociales de hoy. ¿Por qué? Porque la cuestión social, para ella se tiene que hacer un cambio. No un cambio, sino volver a ver cuáles son las manifestaciones de hoy, cómo se está expresando y complejizando esa estructura social hoy en día. Y para eso utiliza el concepto de cuestión social contemporánea. Ella primero hace una aclaración en torno a que no se puede hablar de una cuestión social vieja y una cuestión social nueva, sino porque, como Carolina decía, la cuestión social tiene su origen, pero en ese origen no se puede leer la realidad de la cuestión social contemporánea. La cuestión social problematiza la sociedad a nivel histórico y también en las perspectivas que se pueden llegar a tener en el futuro. Las políticas neoliberales de hoy día imposibilitan que esa lectura en torno a la realidad se dé, y es por eso que ella propone esta nueva forma de analizar la cuestión social. Bueno, entonces, entrando ya como en el terreno de la intervención y cómo los tres autores la trabajan, entonces nosotros encontrábamos como Ventura hace como una crítica en cuanto a lo que, bueno, creo que en cuanto a cómo se trabaja, cómo se interviene la cuestión social. Entonces él nos dice en un primer momento que la intervención se da, digamos, desde una perspectiva que utiliza mucho burguesa. Entonces, en este sentido busca es una crítica a eso, porque ya los planteamientos burgueses entran en contradicción con, digamos, las dinámicas sociales y se empiezan a gestar una serie de síntomas, por así decirlo. Entonces, él dice que se tiene que problematizar esas condiciones, que no se tienen que ya simplemente regir por lo que está dado, sino que se tiene que también leer un tanto el contexto en el que se están dando, y además no es conocer por qué se están dando y que eso se ha venido trabajando, que las condiciones que han llevado a la hora se han venido trabajando desde el nivel histórico. En cuanto a Yamamoto, encontramos que trabajaba la intervención social un tanto para que está precisamente como que negaba una serie de condiciones que estaban presentes
presentes en las determinadas necesidades de la sociedad, y que se debería también hacer una lectura crítica, pero que también se debería hacer, se deberían estudiar esas condiciones, esas manifestaciones de la cuestión social, para así, a partir de entender y contextualizar, poder transformar a través de un tanto ligado a el carácter político, ya hablábamos de las políticas sociales, como al conocer se puede transformar, se puede proponer. En cuanto a Pagasa, entonces ella hacía ya como un recorrido bastante amplio de lo que era, lo que fue, lo que era, lo que ha sido la intervención a nivel social. Entonces decía que desde un principio el Estado y los sectores dominantes han determinado unas maneras de solución, de intervención de las problemáticas sociales. Entonces, que esas maneras de intervención se han quedado cortas. Ella decía un tanto lo de los problemas, señalaba lo de los problemas sociales, lo de las demandas, como estas demandas se han limitado al carácter materialista, y que también invisibilizan que una necesidad no siempre tiene que ser resuelta desde el carácter material, sino también hay necesidades de carácter político y social. Para entender realmente el escenario actual de la intervención social, entonces ella nos hace como una precisión en cuanto a cómo se debe ver, y por ello nos cita un concepto claro, que es el del campo problemático. El campo problemático, la autora lo aborda como la intervención la sitúa en ese campo problemático, viéndolo como la manifestación de la cuestión social, el cual no queda suelto en el aire, sino que hace parte de la vida cotidiana de los sujetos. Pero eso no se puede vincular solamente a las necesidades de tipo biológico, sino que también tiene que ir a la búsqueda de un cambio en torno a las trayectorias de su vida, trayectorias ligadas al surgimiento, de dónde surgen, digamos, sus condiciones a nivel tanto social y económicamente, en torno a la pobreza, en torno a la desigualdad, a la marginalidad. Ella también trae a colación un ejemplo de Argentina, y es que sitúa la gravedad que tiene en este momento la cuestión social en cómo se está adoptando desde el Estado. Ella dice que el Estado está intentando que la cuestión social se relacione meramente con el crecimiento económico, y que la solución al problema entonces es que simplemente crezca económicamente la sociedad. Los problemas sociales en ese discurso entrarían son cosas específicas que tienen alguna solución dada, y en este caso las políticas sociales empiezan a focalizarse y se vuelven una cosa asistencialista en función de una población objetiva, que generalmente están vinculadas a una pobreza extrema. En medio de esa crisis también se ve el problema de la institucionalidad, porque la intervención profesional empieza a verse en un tema realmente. Entonces, esa crisis materialista en la que entra la intervención profesional es la que dice, como la doctora sí se sitúa ahí y dice, es necesario que si existe un cambio de perspectiva en torno a eso, tiene que existir una ruptura, y el campo problemático es lo que la va a permitir. Con relación a lo que Paula estaba comentando, también quería decir cómo ella lo había trabajado, como el tema del campo problemático implica una intervención, la intervención social e intervención profesional.
Entonces la intervención profesional demanda una lectura más amplia, no tan fragmentada como se ha venido trabajando, sino que se tenga una conexión también a nivel histórico, contextual, en cuanto a objetivos, y después venimos a contar la relación entre trabajo social e intervención social, ¿no? Cómo se ha trabajado, cómo ha trabajado el campo profesional del trabajo social respecto a la intervención. Entonces nosotros... Ella empieza haciendo una serie como de precisiones en cómo el trabajo se tiene que abordar esta intervención. Lo primero que dice es que la intervención debe construirse a partir de la comprensión crítica y sólida de la cuestión social contemporánea. Ella se sitúa en ese lugar. La segunda es que la cuestión social adquiere una particularidad que se debe problematizar y debe estar mediada por las condiciones sociohistóricas de cada sociedad. Cuando estábamos entre los dos organizando la exposición, en un principio nos preguntábamos eso: ¿se puede hablar de una cuestión social universal, de una cuestión social? ¿Cómo se la trata? Y esta autora precisamente hace esa aclaración. Un tercer punto es que la cuestión social empieza a verse como se empieza a visibilizar públicamente es cuando se reconocen las desigualdades sociales, cuando se reconoce que existe esa categoría de desigualdad social. Otro punto que la autora aborda es que las manifestaciones de la cuestión social pues, se interpretan a través de ese campo problemático. Y es lo que permite que exista una relación entre sujeto, instituciones y saber profesional. Otro punto que la autora aborda es que si uno no tiene como profesional una apropiación fiel de la realidad, los procedimientos operativos que se empiecen a formular no van a ser los correctos. Pues no podemos hablar de correcto y incorrecto, sino que no van a estar como bien orientados. Entonces, en la medida que existe esa apropiación bien de la realidad, eso va a facilitar ese camino durante la intervención profesional. Y otro punto, el último que aborda, es que tanto el trabajo social como cualquier profesión que tenga relación con el campo de lo social requiere incorporar instrumentos operativos, pero pensados en esa reflexión en torno a cómo se está entendiendo lo que se va, desde dónde se va a intervenir, por qué se va a intervenir en eso, claro. Entonces se empieza a mostrar una propuesta en torno a cómo hacer esa intervención profesional. Entonces, como así empieza a decir sobre qué. Entonces, precisamente a raíz de esa visión tan fragmentada que se tiene de la real fundamentación de la cuestión social, entonces se han visibilizado muchas cosas. Entonces ella nos dice encontrar esos fundamentos, ese contexto, leer realmente a nivel histórico cómo se ha dado, también el cómo. Entonces ella dice que aportar a la competencia con fundamentos teóricos y metodológicos. Ella también hace una crítica como el trabajo social, bueno, en general, respecto al trabajo social, se ha tornado un tanto empírico, como que ha utilizado varios instrumentos como que se quedan en el hacer y ya. Entonces ella dice que esas nuevas construcciones o esos métodos a utilizar deben estar como ir empapados un tanto de esa realidad y ser consecuentes a dónde van a ser aplicados. Y con quienes ella sitúa que la cuestión social ya no se puede sectorizar, sino que es no sé si hablarlo como un fenómeno general que ya se da ya se puede intervenir sobre distintos sectores sociales. En cuanto a aventura, cómo relaciona el trabajo social con la intervención, entonces él nos dice que precisamente se tiene que hacer esa crítica a todo lo que
se ha construido a raíz de la categoría de cuestión social y cómo se ha intervenido. Entonces, como hacer nuevas lecturas, como entender esos discursos que están ahí inmersos en lo que se va a ir desarrollando. En cuanto a Yamamoto, nos dice, bueno, ella plantea que también se tienen que reconocer todos los procesos por los que ha pasado esta cuestión social y cómo se ha trabajado la intervención social para, desde un constructo teórico, empezar a formular. Ella dice que en la medida en que el trabajador social se empape de esa realidad, entonces le va a ser posible hacer una intervención más adecuada. Entonces esto va enfocado a que mediante ese conocimiento tenga como los insumos necesarios para posicionarlo a nivel político. Ella habla de políticas sociales como otros procesos en donde se puedan visibilizar esas expresiones desde la sociedad y que puedan ser a nivel estructural reguladas por el papel que desempeña el trabajo. Otro punto que Ventura aborda es él deja la formación en que el trabajo social debe apropiarse de su historia y también de la construcción de su ideología, que no puede tomar ciertos temas como cosas sueltas o como si no fueran importantes, sino que en la medida que se haga un estudio juicioso, una lectura, un tanto crítica, es que se va a empezar a construir esa ideología y se va a empezar a reformular la historia. Y pues ya retomando otra vez nuestro dilema, que es la intervención estancada de la cuestión social. Vamos a ver nosotros y después ya proponemos la actividad. Bien, voy a proponer lo siguiente, que nos demos 5 minutos de descanso y retomamos nuevamente con la discusión y el debate sobre la relación de la cuestión social. ¿Sí?